de nuestro hermano que va a compartir palabra, Señor, y síguenos dirigiendo. Del Salmo 63. Bien, esta lectura la hacemos todos juntos. La palabra de Dios dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te has mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Bien, y como decía el salmista, con esta misma actitud y deseo, vamos a alabar a nuestro Dios. Buenos días, les invito a que podamos entonar este canto que todos sabemos y que lo hagamos con una actitud de adoración hacia nuestro Señor. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Como Él, oh gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, continuamos. Pueden tomar sus lugares y también les invito a que podamos abrir nuestras Biblias ahí en los Evangelios. Uno de ellos es Lucas capítulo 5 de los versículos 1 al 11. Lucas capítulo 5 de los versículos 1 al 11 y yo le voy a dar lectura, es en el que estaremos ahí meditando en el mensaje del día de hoy. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y le vamos a dar tiempo al pastor Josué Valerio, que tiene el mensaje del día de hoy, esperando que sea de bendición para nuestras vidas. Y también le pido a nuestro director que si puede orar por él. Agradecemos a Dios la oportunidad que el hermano Josué esté con nosotros, un hermano representante de la Convención Bautista General de Texas, con quien hemos tenido una relación ya de bastante tiempo. Gracias, hermano Josué, por tomarse el tiempo de estar con nosotros en esta mañana, y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que habremos de escuchar. Te agradecemos que esta entre en tus corazones y nos transforme, y en especial te pedimos por nuestro hermano Josué. Te damos gracias por la vida de él y por la participación de la Convención Bautista General de Texas acá en el seminario. Te suplico que tú estés con nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Daniel. Saludos, hermanos. Es un placer siempre para mí estar con ustedes aquí, venir y conocer y saber de lo que Dios está haciendo en Ciudad de México, en esta parte de la ciudad, en el seminario. Y a mí siempre me interesa y tengo esa curiosidad, ¿verdad? De saber. A veces me toca enseñar una clase y gracias a Dios que ahora ya están otra vez teniendo clases presenciales. A ver si me invita el director a enseñar una clase antes de que se acabe el año, ¿ok? Me encanta venir a la Ciudad de México. Le decía a Daniel, a mí me encanta visitar México, pero no sé cómo sería vivir aquí.
pero bueno, ustedes aquí viven ahora y qué bueno, que el Señor les bendiga. En esta mañana les traigo saludos, ¿ok? De nuestra convención, del director ejecutivo, el doctor David Hardish, y vinimos con un grupo de hermanos, colegas que trabajan en el ministerio estudiantil en las universidades. En Texas tenemos ministerio estudiantil en 130 universidades del estado, ¿ok? Y yo soy producto de ello, ¿ok? Yo fui formado en el campus universitario y yo creo que si alcanzamos a los estudiantes universitarios y si los discipulamos, los formamos, ¿verdad? Con nuevas prácticas, ellos van a ser llamados por el Señor y van a venir a lugares como estos a prepararse para el ministerio. No importa qué es lo que vayan a hacer en la vida, ¿ok? Entonces es importante que ustedes estén orando por el ministerio estudiantil. Yo le decía a Daniel, vaya que se me había olvidado lo inmenso que es la UNAM. Me encantó estar ahí ayer. Y quizás la próxima vez, a lo mejor pueden algunos de ustedes ser, no sé cuál es la palabra. No quiero decir una palabra equivocada porque luego no se van a acordar del sermón y sí se van a acordar de esa palabra, ¿ok? A lo mejor le dan permiso de faltar a algunas de sus clases y vamos a la UNAM a conocer personas, estudiantes, vamos a tratarlos, vamos a buscar oportunidades de ministrar el Evangelio a sus vidas. Amén. ¿Les gustaría ir? Bueno, ok, entonces vamos, ok, vamos a hacerlo. No sé cuántos de ustedes fueron al UNAM. Uno, bien, 2, allá. Pues necesitamos más, ¿ok? Porque es una gran institución y yo creo que lo que ustedes reciben allá o pueden recibir allá y alcanzar estudiantes puede marcar el futuro del país, ¿ok? El pueblo evangélico, de nuestra denominación como bautistas en México. En esta mañana ya se ha leído el pasaje y voy a volver a él. Quiero hablarles de 3 cosas que veo en ese pasaje, ¿okay? Y yo quiero que lean la Biblia con esto en mente, ¿ok? Una es interés, ¿ok? Otra es curiosidad y lo otro es compromiso, ¿ok? Interés, curiosidad y compromiso. El pasaje que leímos, ¿verdad? Lucas, capítulo 5, y la pesca milagrosa. Ahí lo tienen ustedes abierto en sus Biblias, este pasaje. Y la cuestión de interés, a nivel de interés han llegado unos de nuestros hermanos que vinieron, visitantes, están allá atrás. Saludos, ok, hi. Thank you for being here. Look at all the people that came to hear me speak, okay? I am a really popular speaker. Les digo que vean todos los que han venido a escucharme. Soy una persona bastante, ¿cómo se dice? Popular. Bueno. Un día ordinario en la vida de los discípulos de Jesús, eran pescadores, ¿ok? Y dice ahí la palabra de Dios que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agrupaba ¿sobre qué? Sobre él. No hay suficiente luz aquí. Para oír la palabra de Dios. Había interés en estas personas en escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Obviamente habían escuchado de Jesús, a lo mejor lo habían visto. Y en esta ocasión el Señor se encontraba en aquel lugar, había ido para enseñar la palabra de Dios, y este grupo de personas interesadas en saber más de la palabra de Dios habían venido a escucharle. Yo creo que si vamos aquí en la calle o donde tú vivas, donde eres, cerca de las iglesias donde tú adoras a Dios y perteneces a aquella iglesia, y le preguntamos a la gente, ¿qué interés tiene usted en Dios?
yo creo que vamos a encontrar personas que verdaderamente están interesadas en Dios. Quizás no estén interesadas en lo religioso, pero están interesadas en Dios. So the scripture is Luke 5, 1 through 11, and I'm going to talk about interest, I'm going to talk about curiosity and a commitment, okay? Entonces hay interés de la gente, porque hay necesidades. Hay necesidades como seres humanos que tenemos de Dios. ¿Dónde está Dios en todo esto? Y nosotros como hijos de Dios podemos llegar con ellos y decir, sí, nosotros también hemos caminado por el valle de sombra de muerte. Nosotros también sabemos lo que es sufrir, sabemos lo que es estar en soledad por la cuestión de la pandemia, sabemos lo que es tener necesidad, pero esta es nuestra esperanza. Esto es lo que llena nuestras vidas y hace que nuestra copa rebose. Amén. Entonces, siempre es importante tener en contacto con personas y saber que hay personas interesadas en conocer más de Dios. O sea, el interés es a nivel cognitivo, ¿okay? Es a nivel cognitivo. Estas personas habían venido para conocer más de Dios, para escuchar al Señor. El interés no es necesariamente a nivel emocional, es más a nivel cognitivo, racional. ¿Okay? Pedro también sabía de eso. Pedro había visto al Señor sanar a personas, había visto en el Evangelio de Lucas al Señor sacar demonios de un hombre, ¿verdad?, que estaba endemoniado. Había también observado Pedro y sabía lo que era el poder de Jesús porque le había sanado a la suegra. ¿Sí se acuerdan de ello, verdad? Ahora, eso no tiene nada que ver, ¿verdad?, después con el hecho de que Pedro niega al Señor. No tiene nada que ver con que le sanó a la suegra, ¿ok? Estamos claros en ello, ¿verdad? Porque luego dicen, ¿por qué cree que Pedro negó al Señor? Y dicen, pues porque le sanó a la suegra. No. Pero Pedro también estaba interesado. Estaba interesado en lo que el Señor había estado haciendo en su ministerio, en su persona. Y hasta ahora habían pasado él y sus compañeros toda una noche, haciendo, pescando, pero no habían pescado peces, no tenían peces ya atrapados, ¿okay? Y le dice el Señor, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. El Señor había preparado a Pedro para este momento. Era un momento donde él iba a aprender algo nuevo. Había observado que el Señor había sanado a enfermos, había observado y sabía que el Señor tenía poder para echar fuera demonios de un ser humano. Es más, había observado también que el Señor le había sanado a su suegra. Pero era así allá, ¿ok? En la periferia. Todavía no era personal en la vida de Pedro. En la vida cotidiana él era pescador. El Señor Jesús le habían enseñado el oficio de carpintería, todos sabemos ello. Su padre era carpintero, no de pescador. Pero note que el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Interesante, ¿ok? Entonces, si tú sabes esas cosas del Señor, que esto es lo que el Señor ha hecho, y tú has observado aquello, ¿cómo hubieras respondido tú? ¿Qué hubieras hecho? A nivel cognitivo, a nivel conocimiento, estamos conscientes de aquello. Pero hemos pasado toda una noche tratando de pescar peces y no hemos logrado absolutamente nada. Y no es nada más Pedro,
traía a sus compañeros, y yo creo que había diferente, a lo mejor ahí había varios grupos de pescadores que se dedicaban a aquello. Habían hecho eso esa noche. ¿Cómo hubiera respondido? Pedro respondió de esta manera. Dice el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos estado haciendo eso y no hemos logrado absolutamente nada. Y aquí es donde entra la curiosidad, ¿ok? La curiosidad ya no es nada más a nivel cognitivo o racional, es a nivel del corazón, emocional. Tú tienes curiosidad de algo, tú vas a involucrar a tu sentimiento en aquello. Y le dice Pedro: bueno, no hemos logrado nada, pero en tu nombre echaré la red. En tu nombre echaré, en tu palabra, perdón, no en tu nombre, en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. ¿Cuáles son las cosas de las cuales tú tienes curiosidad respecto a tu persona, respecto al Señor, respecto a lo que Dios tiene planeado para ti, para tu futuro? Aquí te estás preparando para algo. Aquí estás tú invirtiendo tiempo, estás invirtiendo parte de tu vida, aquí estás invirtiendo recursos, estás aprendiendo, no nada más para pasar el examen, ¿verdad? Estás aprendiendo de la palabra de Dios para vivir, para compartir con otros, ¿ok? Para traer a otras personas, ¿verdad?, lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Cómo hubiera respondido si tú estuvieras en el lugar de Pedro? ¿Y cómo respondes a esas curiosidades que tú tienes? Todos tenemos curiosidades, Dios nos dio esa habilidad de tener imaginación y curiosidad, ¿ok? Si el Señor nos dice: haz esto, pues yo creo que lo más natural es responderle: Señor, así como le respondió Pedro, lo hemos intentado antes. Es más, toda una noche, 12 horas, y no hemos logrado. Pero en tu palabra, ¿verdad?, echaré las redes. En tu palabra echaré las redes. Entonces, ¿qué es aquello en donde tú te encuentras que tienes curiosidad? Quizás te encuentras cansado, desanimado. Aprendí una palabra nueva que el director me enseñó hoy: desencantado. Desencantado porque las cosas no han salido como las pensábamos, porque muchas cosas están fuera de nuestro control. Quizás te encuentras hasta, hay algún lamento en tu vida: ¿cómo me hubiera gustado haber hecho esto antes? Y no lo hice. ¿Cómo me hubiera gustado haber ayudado a alguien? ¿Cómo me hubiera gustado compartir con alguien el Evangelio? Y no lo hice. Bueno, sin importar cómo nos sintamos, ¿verdad? Es importante, pero no importa qué estado de ánimo tengamos, ¿verdad? Es importante que escuchemos la voz del Señor cuando nos dice: haz esto. A pesar de que estás cansado, a pesar que tus expectativas no han sido ¿cómo se dice?, cumplidas, hazlo. Es bueno tener imaginación y es bueno tener curiosidades en la vida, ¿ok? Y si Dios nos dice que hagamos algo, debemos de hacerlo, ¿ok? Debemos de hacerlo. El versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora sí, ¿qué ha pasado ahora? Aquella curiosidad que tenía Pedro, aquel interés, conocimiento que tenía del Señor, ahora hay un resultado diferente, porque él en su propio esfuerzo había tratado de hacer aquello y no había logrado.
Y esto es lo que Dios deseaba, el Señor deseaba enseñarle a Pedro, a confiar, a actuar, a obedecerle. Y dice que era gran cantidad de peces que la red se rompía. La red se rompía. El Señor siempre es confiable. Yo creo que todos estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? Dios siempre es confiable. Podemos confiar en el Señor. A veces no es el caso entre el ser humano. Pero Dios, el Señor Jesús, siempre es confiable. Y esto es lo que hace la vida cristiana. Como seguidores de Jesucristo lo hace emocionante. Pero Él no es predecible. ¿Así se dice, predecible? Él es confiable, mas no predecible. Pedro tenía curiosidad, pero no se imaginaba lo que iba a pasar, lo que el Señor iba a hacer en aquel día, en aquella mañana, ¿ok? En aquella media mañana, de la gran cantidad de peces que iban a lograr captar. De tal modo que tuvieron que llamarle a sus amigos para que vinieran a ayudarle. Porque las redes, fíjense cómo a veces nosotros no traemos lo mejor equipo, ¿verdad? Yo creo que eran redes ya que habían sido remendadas, eran ya redes viejas, ¿me entiende? Porque quizás no necesitaban redes tan buenas porque no tenían esta experiencia de pescar tanto pez así. Por eso le dicen la pesca milagrosa. ¿Qué es algo que Dios te está indicando que hagas, que tomes un riesgo y que tienes toda esa curiosidad? ¿Lo haré o no lo haré? Y ahí es donde entra el conocimiento, pero entra también el corazón, la emoción. ¿Estás dispuesto a dar ese paso y obedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos a tomar acción y tomar riesgos que Dios desea que hagamos? Voy a leer el resto del pasaje. Dice, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban, versículo 7, en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué hizo Pedro? Pues reconoció que estaba ante la presencia de Dios. Reconoció que estaba ante la presencia de Dios. Está el interés en lo que Dios había hecho, en el que el Señor había hecho. Estaba la curiosidad, ¿qué pasaría si tomaba aquel riesgo que el Señor le estaba indicando qué hacer? Y ahora está el compromiso. Cuando nos damos cuenta que estamos ante la presencia de Dios y nos da temor. ¿Por qué? Porque nos ponemos vulnerables y nos damos cuenta que somos pecadores. Ahora Pedro le conocía al Señor a nivel personal, ¿ok? Su poder. Le conocía al Señor por lo que el Señor había hecho. Algo milagroso, algo, una gran sorpresa, ¿verdad? ¿A quién no le gustan las sorpresas buenas? A todos nos gustan que nos den buenas sorpresas, ¿ok? El Señor desea hacer eso con nosotros, ¿ok? El Señor desea hacer eso con nosotros por lo tanto, el Señor le dice a Simón, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Si el Señor había hecho esto en la vida cotidiana ordinaria de Pedro como pescador,
Ahora le estaba dando un nuevo propósito a su vida, ¿ok? No sé qué edad tendría Pedro, pero ya era casado y ya tenía suegra, es lo que sí sabemos, ¿ok? Y era pescador. Y quizás no tenía el mejor equipo para pescar también, ¿ok? Pero era una persona que había tomado riesgo y había buscado aquella curiosidad, había invertido su vida en aquello. Y el Señor le había demostrado su poder en aquella pesca milagrosa. Y le dice ahora, desde ahora no tengas miedo, porque desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cómo hubieras respondido tú? ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros en el lugar de Pedro? Hemos visto, hemos oído y ahora lo hemos vivido. Ha sido nuestra experiencia vivir el poder de Dios, una pesca milagrosa. Conocimiento, la curiosidad, donde involucramos nuestro sentimiento, nuestra emoción. Y ahora el Señor nos da un desafío. Desde ahora no tengas miedo, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Dice la palabra de Dios ahí que dejando sus redes, voy a leerlo porque me voy a equivocar, dejando sus redes, dejando sus barcas, le siguieron. ¿Ok? Dejándolo todo, ellos siguieron al Señor. Ahí los versículos, 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese es un compromiso. Dejándolo todo, le siguieron, porque confiaban plenamente en el Señor Jesús. Bueno, todos hemos escuchado testimonios de alguien más cerca de nosotros, pero el Señor quiere también que nosotros tengamos ese testimonio. Amén. Entonces yo quiero animarles, sigan con sus intereses, conociendo más de Dios, más de su palabra, pero yo quiero que estimulen la curiosidad en su vida, la curiosidad, esas ideas, esos pensamientos que el Señor está poniendo en su vida, ¿ok? Estimulen eso y tomen riesgos, ¿ok? Tomen riesgos en la vida. ¿Qué es lo que Dios va a hacer aquí en esta situación? Si tomo este riesgo, creo que Dios está pidiéndome que haga esto. Si tomo este riesgo, ¿qué va a hacer el Señor? Y eso hace de nuestra vida lo que dice Juan 10:10, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar, robar pero es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es? Hurtar, matar y destruir. Gracias. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la vida en abundancia. Esa es la vida en abundancia. Cuando nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, si el Señor nos dice, desde ahora serás esto, lo vamos a creer. Porque Él ya nos lo ha demostrado. Lo conocemos, lo hemos vivido, lo sentimos y ahora lo hemos vivido. Es nuestra experiencia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te está demostrando que hagas? ¿Qué riesgos te está diciendo que debes tomar? Ustedes están jóvenes, tienen toda la vida por delante. Y Dios desea hacer grandes cosas con ustedes. Si hizo esto con Pedro, que era pescador, y a lo mejor ni era bueno como pescador, ¿qué no hará con nosotros? Que Dios nos ha dado más oportunidades, más recursos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas? Entonces yo te animo a que tomes riesgos, a que tengas esa curiosidad, despierta esa curiosidad y que respondas en obediencia, comprometiéndote con el Señor mismo. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú eres el que obras en nosotros, así el querer como el hacer. Permítenos, Señor, no nada más observar lo que tú estás haciendo en la vida de otros, lo que tú has hecho, Señor, en la historia, sino también vivir, Señor, que esa sea nuestra experiencia. Y, Señor, que podamos compartir con otros lo grande y lo maravilloso que tú eres. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Adelante. Gracias, hermano, por la palabra que nos compartió el día de hoy. Y bueno, no sé si hay algún anuncio, hermano. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si oramos para terminar y después hay tiempo, hermano, para los anuncios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar aquí en esta capilla, Señor, y poder aprender lo que tú querías hablarnos el día de hoy, Señor, a través de nuestro hermano Josué. Padre, te pedimos que todo esto podamos llevarlo a la práctica, Señor, y que lo recordemos en todo momento, Padre. Ayúdanos en las actividades que tenemos en el resto del día, Señor, y te damos gracias por la vida que tú nos das. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano. Bien, para el día de hoy tenemos dos anuncios. El primero es el que tenemos en pantalla. El próximo lunes estaremos compartiendo qué necesita la gente para inscribirse a estudiar la licenciatura en línea. Teología es la licenciatura que actualmente tenemos en sistema online, en lo que nosotros llamamos e-learning. También tenemos para la próxima semana lo que viene siendo el curso de pausa. Si estás necesitando un tiempo para reflexionar y para detener lo que estás haciendo, este es un excelente curso al cual puedes acercarte. En ambos casos pueden ver la información dentro de Facebook y pueden acercarse también a través de un mensaje con nosotros. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Si la situación es buena,